Muy buenas tardes, nos encontramos en el noticiero de KNL. Hoy el tema central es la toma y retoma del Palacio de Justicia. Le hicimos unas pequeñas entrevistas a las magistradas a ver qué opinaban sobre ello, y esto fue lo que nos respondieron. Respecto al hecho, ¿cree usted que el gobierno, o cómo cree, y las Fuerzas Armadas debieron actuar en tales situaciones? Las Armadas y el gobierno pudieron recuperar el palacio, pero no de la forma que lo hicieron, porque ante todo deberían prevalecer la vida como de los magistrados como de las personas que estaban ahí. Según la declaración de los hombres pertenecientes a las Fuerzas Armadas, el doctor Luis Echandía pidió que se quitara la vigilancia de esto. ¿Qué opina usted sobre esto? Estos testimonios son totalmente falsos porque en ese momento Luis Echandía se encontraba en Bucaramanga ejerciendo su labor como magistrado. También sabemos que había recibido varias amenazas de parte del M-19 y de los extraditables. Amenazas a su familia, de muertes, y Luis Echandía lo último que quería en esos momentos era que le quitara la seguridad que el Estado le había brindado. ¿Por qué cree usted que el Estado negó la información de los hechos a la población civil del Palacio de Justicia y censuró los medios de comunicación para no dar esto? Pues el Estado ocultó estos hechos porque al Estado no le favorecía pues que la opinión pública, que la población de Colombia viera que estas atrocidades estaban cometiendo, las violaciones a los derechos humanos, incluso el pues no respetar el derecho a la vida que era fundamental. Los hechos de la toma y la retoma del Palacio de Justicia podemos ver que fueron unos hechos trascendentales en Colombia. El Estado y el gobierno tenían que salvaguardar la soberanía y no mostrar las partes oscuras de lo que tuvieron que hacer las negligencias o actos violentos que tuvieron que hacer para poder morder la soberanía. Es claro que el Estado no podía contar la verdad de lo sucedido en el Palacio de Justicia debido a las tantas negligencias que se cometieron este día de parte de estos. Como magistrada, ¿nos puede dar su punto de vista de la legitimidad de los hechos sobre la toma del M-19 y la retoma que se hizo por el ejército y la milicia? Bueno, tanto la acción del M-19 como el ejército fue totalmente ilegítimo porque pues, el M-19 se tomó el palacio de una forma violenta. Si él no se hubiera tomado el palacio, pues el ejército no hubiera reaccionado también de forma violenta. Entonces tanto los dos nos sentimos víctimas de los dos bandos, porque tanto el M-19 como el otro hicieron crímenes de lesa humanidad. Si se hubieran tenido en cuenta los magistrados, ¿cómo cree que hubieran actuado? ¿Y considera usted que de pronto hubieran sido mediadores o la llave para un cese al fuego y una solución rápida del conflicto? Sí, realmente nosotros éramos una llave para cese al fuego, debido a que los magistrados somos una rama legislativa de Colombia. Y pues tristemente fuimos más importantes para los miembros del M-19 que para el gobierno. ¿Por qué razón cree que no se vendió a las excusas del entonces presidente de la Corte, el doctor Luis Echandía? Pues las críticas no se atendieron porque el fin del Estado y de las fuerzas militares no era recuperar el palacio teniendo en cuenta el derecho a la vida, sino era simplemente recuperar el palacio a toda costa. Ellos no tuvieron en cuenta que había personas ahí, que eran civiles, que eran magistrados, que son los servidores de la patria. Empezando porque en ese entonces el presidente Belisario Betancourt se dio el poder a los militares. También se tiene en cuenta que el doctor Luis Echandía estaba en militar de guerra al Palacio de Justicia. Entonces los militares están autorizados para volver a retomar el control y tenían en cuenta la vida de las personas que se encontraban allá. Es claro que los culpables de la toma del palacio fueron los militantes del M-19, debido a que ellos en ningún momento tenían el derecho de entrar al Palacio de Justicia y tomarnos a nosotros, los magistrados, como rehenes, y mucho menos a personas civiles trabajando en este palacio. Culpa del gobierno y de los militares. El gobierno principalmente por tomar decisiones fundamentales, como fue la Operación Rastrillo, fue entrar con todos sus armamentos. Primero que todos esos armamentos eran volátiles,
Entonces ayudaron también al incendio. No salvaguardaron la vida, fue el derecho fundamental. Tomaron a las personas que quedaron sobrevivientes y las llevaron a la casa del florero, en la cual los acusaron de guerrilleros y los torturaron. Entonces, como conclusión, tenemos que la culpa es de los tres, principalmente del gobierno, pero los otros dos organismos como el Medio y militares también ayudaron. Dadas las entrevistas por los magistrados y como parte comunicativa y periodística, sacamos conclusión según estas que el único culpable es el gobierno por sus acciones ilegítimas, como lo fue la operación Rastrillo, el hecho de ignorar las súplicas por parte de los magistrados para un cese al fuego y para que fueran mediadores de este holocausto, y la sobreposición de las instituciones ante las víctimas y los militantes del M-19. Sin embargo, opinan que el M-19 y las Fuerzas Armadas tuvieron gran culpabilidad sobre los hechos, ultrajando la rama judicial, tomando armamento no permitido y dañando las instalaciones de la rama judicial. Finalmente, para conmemorar a los magistrados inmunizados muertos en combate y a las víctimas que suplicaron su salvación, aquí tenemos las siguientes muestras. Muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo en DKN. Por parte de los magistrados y los integrantes del noticiero, esperamos que estos hechos no queden en la impunidad. Asimismo, esperamos que los familiares de las víctimas y las almas de estas estén en su gloria. Que tengan una muy buena tarde y nos veremos en una próxima emisión.